no quiero ya distracción. Vamos, por favor. Quiero predicar, mis amados, y cuando yo voy a predicar quiero quietud. No vayan a estarse moviendo de un lado a otro, por favor. ¿Listos? Voy a empezar de nuevo. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Versículo 9. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Pasemos ahora al 21:33. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó ahí el nombre de Jehová, Dios eterno. Y pasémonos a Gálatas 4, 29 y 30. Gálatas 4, 29 y 30. Ahora fíjense pues, miren lo que dice Pablo, porque Pablo nos va a hablar del capítulo 21 de Génesis. Pero como entonces el que había nacido según la carne, oigan pues, pero como entonces el que había nacido según la carne, perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Verso 30. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Si el apóstol San Pablo no nos dijera esto en Gálatas, nosotros, hermanos, no entenderíamos cómo funciona la ley y la gracia. Ahora, noten ustedes, porque con todos los mensajes que yo he dado, yo he cubierto casi ya 10 capítulos de Génesis. Y hemos hablado de las experiencias que ha tenido Abraham con Dios. ¿Amén? Ahora, nosotros vimos que Abraham fue llamado por Dios y que pasó por muchas fases, pasó por muchas estaciones. Y en el capítulo 21, él llega a algo maravilloso de su vida, porque hasta en el capítulo 21 le nace Isaac. Desde el capítulo 12 Dios se lo viene prometiendo, te daré la simiente. Te daré la simiente, ¿sí o no? Casi en cada capítulo, desde que Dios lo llamó, le dice que le va a dar la simiente, que le va a dar su hijo. Ahora, ¿qué significa para nosotros los cristianos del Nuevo Testamento de que es difícil que venga la simiente? Porque si nosotros estudiamos la palabra y nos damos cuenta, la meta de Dios con Abraham era darle la simiente. La meta de Dios con Abraham era darle su hijo. Si vamos al 12:7, vamos a ver que Génesis 12:7, el Señor bien temprano le dijo, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó ahí un altar a Jehová quien le había aparecido. O sea que desde temprano, desde que Dios lo llamó, Él le prometió la simiente a través de la cual bendeciría a todas las naciones. Y después, en los siguientes capítulos, una y otra vez, en casi cada capítulo, Dios toca el asunto concerniente a la simiente. Ahora, preguntémonos una vez más. ¿Por qué era algo tan difícil para Abraham tener su simiente? Quiere decir que si nosotros somos Abraham, porque Abraham es nuestra biografía, para nosotros no es fácil dar la simiente. Gracias a Dios que estamos entendiendo, porque algunos a veces están frustrados y dicen, hermano Carrillo, ¿qué pasa conmigo que yo no avanzo? Pero noten ustedes que Dios a través de
los personajes, él nos va mostrando lo que nosotros tenemos que experimentar. Y debemos entender por qué, para que seamos un verdadero israelita espiritual, nosotros tenemos que pasar por la experiencia de Abraham, Isaac y Jacob. Escuchen bien, por favor, porque lo que voy a hablar hoy es importantísimo para que ustedes puedan entender qué es lo que Dios quiere de ustedes y de mí. Porque puede ser que tengamos años de ser cristianos y todavía no estamos obteniendo lo que Dios quiere que obtengamos. El pueblo físico de Israel, para que alguien pueda decir que es judío legítimo, tiene que descender de 3 personas. Fíjense, porque muchos creen que solo tenemos que descender de papá y mamá. No. El pueblo legítimo de Israel, para decir yo soy judío físico, tiene que ser descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob. Si no viene de esas 3 personas, no puede ser un judío físico, literal, no puede ser. Por eso los árabes no pueden decir que ellos son descendientes de esos 3, por eso no son judíos. Ellos pueden decir que son descendientes de Abraham y de Esaú, o de Abraham y de Ismael, pero ya no pueden tocar a Jacob. Ningún árabe es descendiente de Jacob. Ahora noten pues, porque Dios no por gusto nos da la Biblia. La Biblia es un libro grande. Algunos lo cargan ahí de adorno y no saben que es un tesoro. Dije que si Pablo no nos hablara en Gálatas capítulo 4 acerca de los hijos de la esclava y los hijos de la libre, nosotros no entenderíamos. Entonces noten, si un judío físico, para poder decir que es del pueblo de Dios, porque Dios escogió a Israel como su pueblo, y él para decir que es del pueblo de Dios tiene que descender de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces nosotros lo mismo. Si queremos decir que somos los judíos verdaderos de Romanos 2:29, que no es judío el que lo es en lo exterior, sino el que está circuncidado del corazón, tenemos que tener las 3 experiencias. Y por favor pónganme atención, porque esas 3 experiencias son importantísimas si queremos decir que somos genuinos del pueblo de Dios. Tenemos que saber que Abraham representa a Dios como el Padre. Y que Abraham exclusivamente reconoció que todo lo que él tenía y que todo lo que él recibía venía del Padre. Él le creyó a Dios, por eso hasta su nombre lleva la raíz de la palabra Padre, Abraham. Él lleva en su nombre la raíz Ab, que es Padre. Y él le creyó a Dios y él entendió que todo lo que él recibía venía de Dios. Ahora noten pues, la experiencia de Abraham es que usted y yo entendamos que todo viene de la fuente de nuestro Padre Celestial y que de Él viene toda buena dádiva y que Él es el Padre de los espíritus y que Él es el Padre de las luces y que nada de lo que usted tiene viene de otra fuente, viene de Dios. Pero ahora tiene que experimentar a Isaac, porque Isaac es el aspecto en su vida de que usted todo lo recibe. Todo lo recibe. Del Padre viene la victoria, del Padre viene la salvación, del Padre viene y Cristo solo recibe todo.
Por eso Él dice, de lo mío me has dado, porque lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. En otras palabras, todas las riquezas que Cristo nos ha dado a nosotros vienen de Él como hijo, porque las recibe del Padre. Entonces nosotros, si queremos ser genuinos del pueblo de Dios, primero tenemos que reconocer que todo viene del Padre. Segundo, tenemos que aprender a recibir, porque la vida de Isaac, ustedes lo ven, es un hombre que todo lo recibe, hasta la esposa se la traen. Todo. Y por eso podemos leer ahí en 1 Corintios. Vamos a leer un versículo en 1 Corintios 4 y me parece que es el versículo 7. 1 Corintios 4, 7. Cuando lo tengan me dicen amén. ¿Sí? Dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Todo lo has recibido. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Nada. Todo lo has recibido de Dios. Amén. Ninguno de nosotros puede decir que tiene algo por su propia fuerza, por su propia iniciativa. No, hermano. Todo lo tenemos porque lo hemos recibido, dice Pablo. Pero tenemos que pasar también por otra experiencia. Así como entendemos que todo viene del Padre, que todo lo recibimos porque somos herederos, en Cristo somos herederos, todo lo recibimos, también tenemos que aprender a poner a un lado la carne, a crucificarla, porque es la única manera que nosotros podemos ser transformados. Y esa es la experiencia de Jacob, esa es la experiencia de la disciplina del Espíritu Santo en nosotros, porque solo al pasar a través de esas tres experiencias, nosotros podemos ser útiles en las manos de Dios. De lo contrario, nosotros no podemos decir que somos genuinos judíos espirituales. ¿Me explico? Ok, por una razón, porque hoy vamos a aprender que el cristiano que no crece, el cristiano que no madura, no tiene parte con Dios como vencedor. La palabra de Dios abierta a nosotros, y por eso es que ustedes se van a dar cuenta, yo no me distraigo, muchos de los hermanos se distraen y por eso no van a crecer en Cristo. Yo soy un hombre que ya pasó por medio siglo de experiencia como creyente. Yo le puedo ayudar a usted para que usted crezca. En la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, las palabras del apóstol Pablo son que usted tiene que crecer. Pablo dice, cuando yo era niño, hablaba como niño y pensaba como niño. Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos hacia adelante, avanzando a la perfección. Mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Usted va a encontrar una y otra vez que el apóstol Pablo le está diciendo a usted, si tú no creces, tú no puedes tener parte como vencedor delante de Dios, porque Dios no te puede usar si no pasas por las experiencias que te hacen genuino delante de Dios. Si quieres ser un niño, sigue siendo niño. Por eso, si ustedes se dan cuenta, mi carga ya no es volver atrás. Si Dios nos da almas y vienen acá, ustedes tienen que ayudarles a que ellos aprendan los rudimentos. Pero yo no voy a detenerme en perfeccionarlos a ustedes. Y si a alguien no le gusta cómo predicamos y enseñamos, Dios lo va a mandar a otra congregación y va a seguir siendo niño en Cristo. Porque aquí en la congregación nosotros queremos madurar. Yo quiero ser vencedor. Yo quiero ser un hombre que pasa a través de las experiencias para que cuando Cristo venga me diga, buen siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces ustedes se dan cuenta que el hermano Gilberto
ya no tiene tiempo para jugar. Entonces, yo los invito a que ustedes tampoco jueguen. Yo ya medio siglo, ya pasé en lo que tal vez ustedes ahorita están emocionados. Pero yo les puedo decir con todo mi corazón que la emoción nunca me ayudó. Mis esfuerzos nunca me ayudaron. Si yo no aprendo la lección a través de Abraham, que hasta que Dios lo desarma a uno y lo deja a uno sin nada, si yo no hubiera aprendido esa lección, yo pastorearía una congregación bebecita. Pero ustedes se dan cuenta, yo no pastoreo una congregación bebecita. Yo pastoreo una congregación que es madura en las cosas de Dios. Uno que otro cipotón, dice aquel. Vamos pues, vamos a meternos, porque a mí cada día Dios me desafía. Si usted se distrae, usted es el que pierde. Si usted se distrae, usted es el que pierde. ¿Por qué cree que en la Biblia dice que el Señor en aquel día les va a decir a muchos, no os conozco? Porque ellos van a decir, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre echamos fuera demonios, no los conozco. ¿Sabe por qué? Porque el que se queda en eso, se queda en la inmadurez. Dios te quiere perfeccionar a ti. Quiere que Cristo se forme en ti. Mira lo que dice Gálatas 1:16. Me parece que ese es. Gálatas 1:16. No es Gálatas 1, es 4:19. Gálatas 4:19. Bueno, está bien ese, también está bonito, déjamelo primero. Me gustó al verlo así de repente, porque eso es bien tremendo. Mire pues, el 1:16. Miren cómo habla Pablo pues, porque si ustedes no ponen atención al hablar de Pablo, puede ser que ustedes también sean personas que no se desarrollan. Revelar a su Hijo en mí. Miren lo que Dios quiere hacer. No es revelar a su Hijo a mí, es revelar a su Hijo en mí. O sea que Dios lo que quiere es que Cristo se revele en ti, se revele, que salga de ti. Revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Y dice él, no consulté enseguida con carne y sangre, porque esto que yo le estoy hablando es revelado. Esto no es aprendido. Usted no puede aprender cómo Cristo se le forme, sino que sencillamente tiene que cooperar con Él para que Él crezca. Ahora sí, Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ustedes saben que no es fácil que Cristo se forme, porque a Abraham le costó. Si ustedes ponen atención a la predicación que yo les he dado, ustedes tienen que estar afligidos, porque muchos de ustedes no están avanzando. Si ustedes ponen atención a la predicación, ustedes tienen que decir, yo todavía no he aprendido a no amar lo terrenal. Yo todavía no he aprendido a entender que Dios me quiere acabar en mi carne para que se produzca la simiente en mí, pero que sea por gracia. Que sea por gracia. No es casualidad que el ángel le dijo a Sara en el tiempo señalado, porque quiero que sepas, Cristo nace en ti en el tiempo señalado por Dios. Él no va a nacer antes ni después. En el tiempo señalado. ¿Y cuál es el tiempo señalado para que tú tengas formado a Cristo en ti? Cuando tú aprendas todo lo que le pasó a Abraham y que ya tienes victoria en todo lo que él tuvo victoria, entonces Cristo se está formando en ti. Y entonces, al formarse Cristo en ti, tiene que crecer. Y cuando crezca, Ismael se va a burlar de él. ¿Me explico? Ahora sí, pues, yo creo que me van a entender Gálatas. Vámonos a Gálatas, pues. Sí, ahí estamos. Pero vamos a empezar a leer unos versículos más. Gálatas 4.
en el versículo 19. Ahí donde empezamos nos vamos a ir hasta el 30. Pero pongan mucha atención, por favor. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Está hablando de cómo a Abraham Dios lo usó para dar a luz a Isaac. Bajo ese contexto está escribiendo Pablo. Mire lo que dice el 20. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. 21. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? 22. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Versículo 23. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Mire. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. O sea que aquí hay 2 productos. Hay un producto de la carne y un producto de la gracia. Versículo 24. Lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Mire, hermano, que los judíos lograran entender eso, hermano. Mire, ¿para qué son dados ellos a luz? ¿Para qué guardan ellos el sábado? ¿Para qué están en las sinagogas? Para ser esclavos. Versículo 25. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. ¿Qué va a creer uno de esos de traje negro con canelones que está en esclavitud, hermano, si él ni lo quiere a usted, ni quiere saber nada de usted, ni de mí? Él cree ciegamente que él está en lo correcto. Por eso nosotros también tenemos que tener cuidado, porque hay muchos hermanos que no saben cómo funciona la Biblia y creen que están en lo correcto. Pero aquí estamos estudiando lo correcto para que por el Espíritu usted conozca lo correcto. Por el Espíritu usted sabe que todos los judíos del Medio Oriente, los de Jerusalén, ellos están en esclavitud, digan lo que digan, quieran lo que quieran, argumenten lo que argumenten, etcétera, etcétera. Que dice que etcétera, etcétera, quiere decir me cansé de hablar y ahí ustedes interpreten. Versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba. ¿Se da cuenta que la Jerusalén de arriba es judíos espirituales? ¿Estamos captando, hermano? Somos judíos espirituales, la Jerusalén de arriba. Nosotros no estamos buscando ciudad en esta tierra. Abraham mismo en Hebreos dice que él buscaba una ciudad cuyo fundamento fuera y arquitecto fuera Dios, porque él sabía que la ciudad es la nueva Jerusalén, es gente transformada. Esa es la ciudad que Abraham estaba buscando, gente transformada. Y dice que la vio de lejos y la saludó. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, aleluya, hermano, es libre. Es libre. Verso 27. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, porque nosotros, hermano, estábamos en la estéril. Tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Ellos reclaman que Dios es su marido. Ustedes saben que Israel reclama que Dios es su marido. Y nosotros también, pero nosotros en Cristo. Versículo 28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. 29. Pero entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu,
así también ahora, verso 30. Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. El capítulo 21 de Génesis tiene 2 secciones, pero hoy no voy a tocar la segunda sección. Hoy solo voy a tocar la primera sección, porque la primera sección Pablo nos dice que tiene que ver con la esclava y con la libre. La segunda parte de Génesis tiene que ver con Ismael, que lo corrieron de la casa con todo y la mamá, y que se volvió un arquero famoso, un cazador en el desierto. Y muchos solo eso captan de la historia, pero para mí, que si la primera parte tiene significado alegórico y tiene enseñanza espiritual para nosotros, la segunda parte también. Entonces, Dios llamó a Abraham a los 75 años. Y cuando él tenía 100, todavía no tenía la simiente. Aun cuando Dios lo había llamado para ese mero propósito, yo quiero que usted capte que Dios lo ha llamado a usted para que Cristo se forme en usted y que crezca. Ahora está entendiendo. De acuerdo al mensaje de Génesis, nosotros somos Abraham y nosotros tenemos que dar a luz a Isaac. Pablo lo dice que él ora para que se forme Cristo en nosotros, pero luego Isaac tiene que crecer en nosotros, porque el Cristo que aparece en la Biblia aparece en el pesebre, aparece de 12 años y aparece listo para ir a la cruz, lo cual significa que nosotros primero tenemos que darlo a luz. O sea que gracias a Dios que darlo a luz es lo más sencillo que hay, pero después de llenar requisitos. Y gracias a Dios que en el pesebre ya muchos lo tienen. Otros lo tienen como de 12 años, que puede discutir doctrina con los doctores. Y otros lo tienen de 30 años, que está listo para ser crucificado. Ahora nota pues, porque el Cristo que te están pidiendo a ti, por eso no te asombres que después de que él le da a su esposa a luz a Isaac, se lo pide. Y quiere que lo sacrifique, ¿sí o no? Entonces el Cristo que se va a formar en nosotros totalmente maduro es para que se lo demos a Dios. No es para otras cosas, no es para tu felicidad. No es porque muchos están confundidos y muchos creen que el evangelio es para su felicidad. No, no, no. Si tú quieres participar en el propósito divino, tú tienes que entender la palabra de Dios. Porque resulta que Abraham tenía dificultad para traer la simiente. ¿Y cuál era su dificultad? Mire, primero se apoyó en Eliezer. Es más, vamos más atrás, se apoyó en Lot. ¿Se recuerda cuando Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela? Y ahí se acuerda que ese Abraham es usted y yo. Cuando nos pidió Dios que viniéramos al camino, nos quisimos traer muchas cosas. Queríamos traernos cosas que nos afectan para nuestra caminata. Usted ha visto esos hombres que andan bien cargados con bolsas y con todo. Mire, muchos de nosotros cuando Dios nos llamó, así veníamos. Igualitos. Y nos queríamos traer muchas cosas. Abraham, Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, porque la enseñanza correcta para un cristiano que va a caminar esta caminata, tiene que ser dejando todo lo que le impide crecer y avanzar. Porque ya notamos entonces que si no estamos creciendo y no estamos avanzando, imposible que seamos utilizados por Dios en la siguiente fase. Dios nos quiere usar a nosotros en la siguiente fase, por eso esto es un entrenamiento. Y aquí nos puede pasar de todo, hermano. Lo importante es no morirnos así. A ti te puede pasar todo lo que tú quieras y puedes pasar vergüenzas, porque te puedes dar cuenta que aun cuando Abraham había tenido una intercesión gloriosa y victoriosa para su sobrino, le tocó tener una intercesión vergonzosa para un rey que Dios lo estaba castigando. Y lo tremendo, hermano, es de que después de orar por el rey para que ellas pudieran tener hijos, sale de esa prueba y viene a tener su hijo. Qué tremendo, hermano. Que después de que nosotros, hermanos, somos expuestos de nuestras cosas que están escondidas, porque muchos de nosotros a veces creemos que estamos creciendo y que si viene la prueba y nos damos cuenta que no hemos crecido.
A veces nosotros decimos, ay, ya estoy avanzando, ahora por la gracia de Dios, ya vencí esto. No, hombre, otro pecadote más fuerte te aparece. Dios expuso a Abraham. Y después de exponerlo para que vergonzosamente orara por un rey, que de hecho vimos que cuando uno se aparta del lugar correcto donde debe de estar, Dios cambia los tratos y en vez de revelarle a Abraham que tenía que orar por Abimelec, Dios le reveló a Abimelec que Abraham tenía que orar por él. Qué tremendo va que es Dios con nosotros y tan lindo que aún en medio de nuestra exposición y en medio de nuestra debilidad, Dios le revela a aquellos que no saben nada de nosotros que tenemos que orar por ellos y los va a sanar a ellos y nos sana a nosotros. Dele un aplauso al Señor, hermanos, y eso es maravilloso. Después que salió de Ur de los Caldeos, traía a Lot con él, que ya sabemos lo que significa Lot, significa velo, o sea que venía cubriéndole la vista espiritual a Abraham. Pero muchas veces nosotros así actuamos, jalamos cosas que nos están tapando nuestra vista espiritual. Pero ahí va pues y pasa por Damasco, porque cuando uno va para la tierra prometida hay que pasar por su Damasco. Le tocó a Pablo. ¿Se recuerdan que a Pablo en su Damasco lo botaron del caballo? A nosotros nos toca pasar por nuestro Damasco, pero el problema es de que cuando todavía no tenemos claridad en nuestra vista, porque llevamos a un Lot que es un velo que nos cubre la vista, entonces a nosotros nos toca pasar llevándonos a Eliezer. Porque ahí en Damasco vio a un siervo y dijo, este siervo de seguro era fuerte, haber dicho, este me sirve a mí para que me ayude en el camino. Y vamos, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale este damasciano? Pues tanto, lo compro. Es Abraham, hermano, caminando la caminata de Dios, llevándose cosas que no le van a servir. Pero Dios soberanamente nos muestra esa lección para que entendamos nosotros que todo lo que nosotros busquemos por nuestra propia fuerza, tarde o temprano, nos va a estorbar. Si tú eres uno de los que Dios está haciendo el trabajo en ti, porque a su tiempo vas a dar a luz y a su tiempo va a crecer en ti. Pero es hasta que ya entiendas. Yo siempre he predicado que el arrebatamiento tiene que ver con gente madura, con fruto maduro. Mete la hoz porque el fruto está maduro. Dios no viene por cristianos mediocres ni por cristianos que no están creciendo en su carácter. Porque el trabajo es interno. El trabajo no es, hermano, que te vean algo por fuera. Claro está que lo que tienes por dentro se ve por fuera. Pero lo que Dios está haciendo en ti es interno. Si no estás dejándote transformar. Y Él produce circunstancias alrededor de ti con tal de desarmarte. Con tal de quitarte. ¿Aló? Entonces, Él siguió su camino. Imagínense usted a Abraham caminando la caminata de nosotros, porque Él es nuestra autobiografía. Viene él, ya lleva Lot, ya lleva Eliezer, y se mira a sí mismo y se mira viejito, se mira arrugado. No tengo hijo, ¿qué hago? Y la esposa le dice, te propongo a que tengas un hijo propio, porque yo no te puedo dar hijos. Fíjese. Y como era mexicano, órale. Y entonces escuchó la proposición de Sara y produjo a Ismael con Agar. Sin embargo, Dios rechazó a Lot, rechazó a Eliezer y le dijo que también rechazaba a Ismael. ¿Sí o no? Fíjese que Abraham posiblemente veía a Ismael, porque yo digo que
Abraham estaba admirado de tener un hijo con la sierva en su vejez. Allá en Guatemala dicen que cuando uno ya está viejo ya no las polainas. Imagínese Abraham ya no las polainas y de repente mira el hijo, era su primogénito, Ismael, el hijo de su vigor. Yo estoy seguro que él lo miraba guapo. Él miraba a su hijo precioso porque era un hijo que Dios le había dado a través de la sierva. Pero Dios le dijo, ¿sabes qué, Abraham? Yo no estoy complacido. Es más, ya te diste cuenta que por 13 años, la edad de ese muchacho, yo ni siquiera he hablado contigo. Estoy molesto contigo porque él es producto de tu carne. Y yo no quiero nada de ti. Por eso te lo quiero quitar todo. Para que tú sepas que por mi gracia es que viene Isaac. Hermano, Cristo se forma en ti solo por la gracia de Dios. Y se te va, denle palmas al Señor, hermano. Y se te va a formar. Y se te va a formar en el tiempo señalado. Cuando tú reconozcas que todo lo que viene de tu carne lo rechaza Dios, entonces se va a formar en ti. Así que si no has tenido Ismael, si no has tenido Ismael, siempre has tenido. Si no has tenido Isaac, hermano, es porque todavía no estás captando lo que Dios quiere de ti. Capta a través de la vida de Abraham lo que Dios quiere de ti y vas a ver que uno de estos días te vas a asustar. Porque la simiente que es por gracia se va a empezar a ver en ti. Ahora, fíjese que lo que llama la atención es de que después que él tuvo a Ismael, Dios lo mandó a circuncidarse. Lo mandó a circuncidar. Y tuvo una comunión íntima con Dios, porque cuando Dios, hermano, lo mandó a circuncidarse, usted se recuerda, hablamos de que le cambió nombre. O sea que Dios lo mandó a circuncidarse, lo fortaleció, le confirmó la promesa, le dio una vida más alta, llegó a ser un intercesor victorioso y luego lo llevó al capítulo 20, en donde no pasó la prueba. Ahí en el capítulo 20 no pasó la prueba. Yo quiero decirle a los jóvenes, escuchen bien los jóvenes, te dije que no llames la atención. Sí, porque todos en vez de escucharme a mí están viendo a ver qué hace el hermano. Y ya pierden el hilo de lo que estoy hablando. Los jóvenes, Dios los va a probar a muchos de ustedes para ver si realmente ustedes están en esto. Because after Abraham was tested by God and he was defeated, the Lord brought him back to business. And remember, God is going to test you and see if you are really growing in Christ o puro cuento. Dios los va a probar a los jóvenes y los va a exponer y van a hacer cosas que nunca han hecho. Los va a exponer para ver si de verdad están creciendo. Y después de su derrota, van a entender que Dios los quiere de regreso a business. Porque le va a decir, te demostré que tú todavía no has crecido. Por tanto, ahora dobla la guardia. Jóvenes, doblen la guardia. Porque lo que viene es peor. A veces viene una prueba pequeña y Dios te demuestra que no has avanzado. Entonces te va a preparar ahorita otra vez, te va a declarar su palabra como lo está haciendo ahorita y te va a volver a probar. Así que allá tú pues, si bajas la guardia te va a ir peor. Pero si la doblas vas a derrotar al enemigo totalmente. Y entonces te van a hacer Isaac. Isaac es importante para nosotros, hermano. ¿Por qué?
no solamente tiene que ser dado a luz, sino que tiene que crecer. Nosotros vemos a Abraham, hermano, después de que había tenido una victoria contundente, él se fue de vacaciones. Porque en el capítulo 20 no dice que había hambre. O sea, mire, hay momentos que el cristiano, hermano, se siente tan cómodo, como todo está yendo bien, dice, me voy a tomar unas vacacioncitas. Como todo está bien. Y de repente se sale del propósito de Dios. Porque quiero decirle que las vacaciones casi a todos los saca del propósito de Dios. Las vacaciones, cuando uno se va de vacation, tiene que orar mucho y tiene que... Mire, lo mejor es estar en comunión con los santos. Si usted toma vacaciones, vaya a estar con los santos. Porque las vacaciones lo prueba Dios a uno. Y en casi todas las vacaciones, donde lo prueba Dios a uno, uno tiene que mentir. Porque Abraham tenía que mentir cuando andaba de vacaciones. Decía, es mi hermana. O sea que se pierde el lugar correcto, la posición de comunión con Dios correcta se pierde cuando uno está de vacaciones. Entonces, yo no estoy diciendo que no tome vacaciones, tome sus vacaciones, pero sepa dónde anda, pues. Sepa dónde anda, porque las vacaciones lo sacan a uno del lugar correcto. Las hermanas se van de vacaciones y como no las mira ninguno, en bikini por allá. Sí, como aquí no están los hermanos. Casi no hay amenes. Y yo no te voy a decir qué haces tú cuando estás afuera, pero casi siempre las vacaciones te van a sacar del propósito de Dios. Entonces tú vas a ser probado como fue probado él. En esas vacaciones que él se tomó, la regó. Y gracias a Dios que Dios te ama y me ama a mí, que aún en medio de eso nos saca de vuelta. Y nos trae de vuelta business. Porque lo trajo de vuelta a business. Y le dijo a Abraham, we have business. Tú tienes que dar a luz a Isaac. Entonces, hermano, en esta primera parte del capítulo 21 de Génesis, ahí se cubre completamente Gálatas del 22 al 31. Allí Pablo alegoriza esa porción de Génesis y por medio de esa alegorización de Pablo, los cristianos entendemos el significado de la primera parte de Génesis 21. Pablo solo alegoriza la primera parte, nosotros tenemos que alegorizar la segunda parte para poder entender todo el capítulo. Vuelvo a repetir, la mayoría de los cristianos en la segunda parte de Génesis lo único que entienden es la historia de Ismael como arquero viviendo en el desierto. Pero vuelvo a enfatizar que si la primera parte se puede espiritualizar, la segunda parte también se puede espiritualizar. Así que con este mensaje solo cubro la primera parte y primero Dios en el próximo mensaje yo voy a estar desarrollando la segunda parte. Pero me quedan todavía unos minutitos. El nacimiento de Isaac, por favor, ahora que ustedes ya son más entendidos en la palabra, el nacimiento de Isaac significa que en nosotros se forme Cristo. Por eso es difícil, porque hay que llenar requisitos para que Cristo se forme en nosotros. Pablo dice que él tenía dolores de parto, orando siempre para que los hermanos se les formara Cristo. Entonces el mensaje crucial para nosotros, olvídese de los demás, usted está en otro grado. Hay hermanos que a veces se preocupan por los que vienen en kindergarten, déjelos. Ahí las maestras se encargan de enseñarles a leer. Nosotros somos los que estamos avanzando en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y la carga del hermano Carrillo es que usted se gradúe. Yo no quiero presentarle al Señor niñitos de kindergarten. Señor, aquí están todos mis babies. Yo quiero presentarle gente madura. Si usted se da cuenta en la página, yo pongo preparando vencedores para la venida de Cristo. Y aunque muchas cosas las hice sin revelación, yo miré que Dios se encargó de ponerlas donde deben de ir, porque ahora me asusto y digo, wow, lo que yo dije hace 40 años. Yo decía, pero ¿por qué la iglesia pan de vida? Porque Dios me iba a usar a mí dando pan de vida. Y yo es lo único que sé hacer, dar pan de vida, hermano. Pan de vida, dice el hermano Carrillo, pan de vida. Fíjese que el nacimiento de Isaac, ahí está en Génesis 21,
Ahí habla que es risa, ahí habla que es nacido según la promesa y también dice que vendría en el tiempo señalado. Noten pues, noten cómo es que Isaac viene a la existencia. Nace soberanamente por la gracia, da risa, porque así se llama Isaac, risa. O sea que lo que yo les estoy hablando en realidad da risa, hermano. Porque ¿quién se puede imaginar lo que Dios nos está hablando a través de... La misma Sara se rió cuando dice, vas a tener. Hablando sinceramente, hermano, lo que yo estoy hablando para muchos les va a producir risa. ¿Cómo ese hermano Carrillo va a creer que esto y esto? Sin embargo, en el tiempo señalado, ahí está. Ahora, fíjese que en lo que a Abraham y Sara concierne, para ellos era un gran asunto tener su hijo. Y para nosotros los cristianos del Nuevo Testamento tiene un significado espiritual muy elevado, hermano. Ahora, Abraham era un llamado de Dios y hoy nosotros también somos llamados de Dios. Y en nuestro llamado hay una meta. La misma meta que Dios tenía con Abraham es la misma meta que tiene con nosotros, solo que con nosotros es espiritual. Usted me ha oído a mí repetir y repetir, hermano, somos judíos espirituales, somos Abrahames espirituales. En nosotros tiene que ser dado a luz Cristo espiritualmente, o sea que nosotros se debe de formar totalmente Cristo en nosotros, al grado de que de nosotros solo sale amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hermano, tú califícate, por favor. ¿Qué es lo que sale de ti? Porque Pablo, él lo logró, hermano. Él lo logró. Él dijo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Él en otros pasajes dice, terminé la carrera. Ahora, hermano, nosotros será que la vamos a terminar al grado de que tú puedas decir, hermanos, fíjense que yo ya terminé mi carrera. A mí lo único que me espera es la corona de la vida. Wow, cuando lleguemos ahí, hermano, es que usted ya está fluyendo amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y lo más tremendo, le estoy hablando de usted, no le estoy hablando de su compañero ni de su compañera, no le estoy hablando del vecino, porque muchos de ustedes a veces, es que ese mensaje está bueno para fulano, ese está bueno para mengano. No, hermano, estoy hablando de usted. Y estoy hablando de mí. Estoy hablando de mí. Estoy hablando de que yo quiero llegar al punto de decir, ya no vivo yo, hermano, y eso se va a hacer una realidad. Eso tiene que ser una realidad en nosotros. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Pero si todavía amas las cosas terrenales, apenas estás todavía allá del otro lado del Éufrates. Imagínese un hermano que todavía ama las cosas materiales y está poniendo su corazón en las cosas materiales y tiene su carácter todavía, hermano, que ni siquiera Dios lo ha modelado y todavía anda en pensamientos de divorciarse y todavía anda en pensamientos de no cumplir los mandamientos del Señor. Hermano, usted viene lejísimos, hermano. Usted viene lejísimos. ¿Por qué no corre? ¿Por qué no hace lo que dice Pablo? Dice, hay que correr, dice. Imagínese usted, hermano, los pasajes del Antiguo Testamento. Dice, ¿qué vamos a hacer cuando vamos con los de a pie? Dice, si de repente nos aparecen los de a caballo. Si con los de a pie apenas vas, hermano. Cuando aparezcan los de a caballo, vas a buscar mi caballo. Y ni caballo vas a tener. Hay que correr, esta es una carrera, hermano, que hay que correrla. Hay una carrera que correr, hermano. Dice, corramos con paciencia la carrera. Dios nos ha llamado para dar a luz a Cristo, hermano. Y lo más tremendo es que desde antes de nacer, hermano, Dios escribió nuestra biografía. ¿Te puedes imaginar, hermano, que tú ni habías nacido y Dios ya estaba escribiendo tu biografía? Porque la biografía de Abraham, Isaac y Jacob es la tuya. Ahora yo entiendo, fíjense que antes no entendía, dice que su nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Cuál es el libro de la vida? La Biblia. Si nosotros estamos en Abraham, estamos en Isaac, estamos en Cristo, allí estás tú. Por eso, de modo que si alguno está en Cristo,
está en el libro de la vida. ¿Quién es el que te hace que recibas vida? Cristo. Algunos dicen, es que mi nombre está escrito. Hermano, cuando la Biblia dice que tu nombre está escrito en el libro de la vida, es de que tú eres Abraham, eres Isaac y eres Jacob y eres José y eres Cristo. Ahí está tu nombre porque estás en Cristo. Porque algunos están esperando encontrar Gilberto Carrillo. No, hermano, ahí está Abraham, porque el que es de la fe de Abraham es descendiente de Abraham y es hijo de Abraham. Y hermano, esto es por promesa. Yo siempre digo, Señor, ¿por qué Dios no llamó a Adán? ¿Por qué Dios no llamó a Abel? A un Abel que era un hombre temeroso y que sabía presentar ofrendas, y Dios no lo llamó. ¿Y por qué no llamó a un Enoc que caminó con él, dice la Biblia? ¿Y por qué no llamó a un Noé que era obediente para sacar a todos en el arca o llevarlos en el arca? Sin embargo, llamó a un Abraham. Aleluya. Llamó a uno que hermano era igual que nosotros. Por eso lo llamó. Mire cómo se llamaba: Padre exaltado, orgulloso hasta pasado mañana. Eres tú. Te llama orgulloso y luego te entrega ya bien transformado como Jacobito, caminando así, pero bien victorioso, hermano. Porque hasta que uno entiende que uno tiene una de que no lo va a dejar jamás libre y que camina aunque sea renquito, hermano, pero victorioso. ¿De qué te sirve caminar, hermano, sin haber sido dislocado de tu encaje? Pero qué lindo cuando Dios, hermano, hace la transformación en ti después de ser un después de ser un suplantador, hermano, porque Jacob era transeador y suplantador, hermano. A él no había quien le ganara, hermano. Esos éramos nosotros de tramposos, hermano. No había quien le ganara. Mire, a Jacob, para que le ganaran, le tuvo que poner uno más fuerte que él, a Labán, el suegro. Sí, porque el suegro sí gana. Le puso su lija. El suegro es la lija. Porque él era suplantador, él era engañador, él era todo. Pero después de haber sido engañador, hermano, después de haber pasado por el proceso, después que Dios lo cambió, hermano, era un príncipe. Tuvo que pagar las consecuencias porque sus hijos lo engañaron. Sus hijos le dijeron que a José se lo había comido una fiera. Porque él había sido tramposo y ahora ya no hermano, ya no hallaba ni qué hacer. Decía que ahora que Dios me acabe, pues. Y si he de ser privado de este otro, pues que se lo lleven también, dijo. Porque no es, hermano, sino hasta que reconocemos los tratos de Dios y la disciplina de Dios. Y como le decía yo a una hermana en esta semana que pasó, la disciplina de Dios para nuestras vidas puede ser temporal. Puede ser, hermano, una disciplina educativa o puede ser una disciplina para quebrantamiento. Los tratos de Dios con los cristianos, hermano, cuando son pasajeros, uno reconoce lo que ha fallado, Dios lo levanta. Pero de repente, hermano, cuando uno es terco, viene Dios y le da una disciplina educativa. Y entonces se tarda un poquito más disciplinándolo a uno. Pero uno reconoce, Dios lo trae de vuelta a sus business. Pero si uno sigue siendo, hermano, terco, necio, entonces viene Dios y le pone una disciplina para quebrantamiento. Y la disciplina para quebrantamiento, hermano, es una disciplina larga. Algunos les da una esposa que no los entiende o un esposo que no los entienda. Es disciplina larga, hermano. O le pone hijos malcriados, largo, porque ahí están con ella todo el tiempo. Le pone hijos tercos, le pone, hermano, cosas que duren porque lo quiere quebrantar. Entiende que Dios lo que quiere es quebrantarte para llevarte al punto, hermano, donde tú digas, Señor, aquí estoy, circuncídame. Aquí estoy, Señor. Todas las dificultades que tenía Abraham para traer a Isaac estaban en su persona, no estaban en Isaac. Quiero que sepas, Isaac está listo para venir. En cuanto tú estés listo, Él ya está listo. Cristo no tiene ni un problema para nacer en nosotros. Él está ansioso de nacer en nosotros. El problema está en nosotros. Nosotros somos los que detenemos el nacimiento de nuestro Isaac.
Nosotros somos, hermano, mire, para Cristo es fácil venir a través de nosotros, pero nosotros tenemos muchos problemas. De hecho, nosotros somos el problema, hermano. Simplemente no somos las personas correctas para que venga Cristo. Pero en cuanto tú te vuelves la persona correcta para que venga Cristo, Él viene. Él solo está esperando, hermano. Nosotros, al igual que Abraham, hacemos muchas cosas desde que Dios nos llama, pero son nuestros propios esfuerzos. Es más, muchos creyentes ni siquiera saben lo que significa dar a luz a Cristo. No entienden de lo que estamos hablando. Ellos dicen, ¿cómo vamos a traer a Cristo si Él ya vino? Si Cristo ya vino para nosotros, ¿para qué lo tenemos que traer? Hermanos, para que lo podamos traer, nosotros debemos ser circuncidados. Debemos ser terminados, porque solo eso le abre el camino al Shaddai. El Shaddai es el todo suficiente, es el todopoderoso, es la ubre. Es hasta que tú te alimentas del Espíritu Santo, hermano. Entonces Dios marca exactamente el tiempo. Dice, ahora es tiempo, porque todo lo de Cristo está cronometrado, está sincronizado, y Él no va a venir cuando tú no estás preparado. Él no va a aparecer ahí. Imagínate qué abuso sería que aparezca un Cristo Santo contigo con una vida tan infeliz y baja de espiritualidad. En cambio, Él mira que tu vida espiritual refleja lo que Él en su palabra quiere, entonces Él no tiene problema de formarse en tu matriz espiritual. En el próximo mensaje vamos a hablar de lo que significa que se burla Ismael de Isaac. Y tú vas a entender, porque ese es el mensaje en la Biblia, es el mismo. Que se burla Ismael de Isaac significa que la carne y el espíritu jamás pueden hacer alianza. Tienen que echarla con todo y mamá a la carne. Con todo y mamá. Se tiene que ir y dice que no te parezca dura, porque a Abraham le pareció duro echar a su hijo con la esclava. Y Dios le tuvo que hablar, porque un ángel le dijo a Abraham que no te parezca dura esa palabra. Imagínese, hermano, para nosotros cuán difícil es dejar las cosas carnales, hermano. Es difícil, pero que no nos parezca duro. Deja las cosas carnales, hermano. El Señor te va a bendecir. Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús, en esta preciosa tarde. Gracias porque, Señor, tú nos estás hablando. Y no va a ser sino hasta que nuestra vida natural haya sido tratada y terminada. Entonces, de acuerdo a tu tiempo, se va a producir en nosotros la fuerza de la gracia, porque la fuerza de la gracia es el poder del Espíritu Santo, mientras que la fuerza de la carne, Señor, son los miembros viciados. Señor, en esta preciosa hora, venimos a ti. Reconocemos la necesidad que tenemos de ser circuncidados, lo cual significa crucificar nuestra carne, Señor. Ayúdanos a entender lo que tú quieres hacer de nosotros. Ayúdanos a entender que hay un proceso que tenemos que crecer, Señor, si queremos ser utilizados por ti. De otra manera, Señor, seguiremos siendo esclavos y niños. Y vamos a entender que muchos los llamados, pocos los escogidos. Porque solo aquellos que se dejen operar, solo aquellos que se dejen circuncidar del corazón, solo aquellos que conscientemente crucifiquen la carne y sus pasiones, solamente aquellos que verdaderamente, Señor, te busquemos, vamos a poder ser vencedores y tener parte contigo como correyes, porque tú nos has llamado para ser sacerdotes y reyes. Somos llamados según el orden de Melquisedec para ministrar en el universo, para ministrar, Señor, en una esfera angelical.
Ayúdanos, Padre, a ver la realidad de nuestro llamamiento. Ayúdanos a ver, Señor, que no estamos en esta tierra como producto de un accidente o de una casualidad, no, Señor. El llamamiento, Señor, que hiciste a Abraham, Isaac y Jacob para producir José es algo serio. Porque no vamos a madurar si no reconocemos que tú eres la fuente de todo lo que nosotros recibimos. No vamos a madurar si no estamos listos para recibir. En Isaac recibimos, toda la herencia es nuestra. Y no tenemos que hacer absolutamente nada porque somos herederos. Pero en Jacob, Señor, nos muestras la disciplina de tu Espíritu Santo, crucificando la carne, crucificando todo lo que nos estorba para que nosotros seamos los vencedores. Y es así, de esa manera, que al pasar nuestras 3 experiencias y maduramos en Cristo, que podemos ser, Señor, los que son útiles en tus manos, útiles para tu propósito, Señor. Señor, úsanos en tu propósito. Que mis hermanos, tú les abras los ojos para ver que hay un propósito en el cual participar. Y el propósito no es echar fuera demonios, el propósito no es, Señor, sanar enfermos. El propósito es que Cristo se forme en nosotros para que seamos utilizados en la esfera siguiente, para que podamos ser los muchos hermanos de Cristo operando en la esfera angelical. Abre nuestros ojos para ver la realidad, Señor, que no nos conformemos a este siglo, sino que estemos listos para ser, Señor, presentados como ofrenda agradable. Gracias en esta mañana, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.